Durante la cena de Navidad, mi hijo me agarró del brazo y le puso la mano de su esposa aún enrojecida directamente frente a mi cara, mientras me gritaba: «Ponte de rodillas y pídele perdón a mi mujer, o lárgate de esta casa». Yo ni siquiera alcancé a explicarle nada. Él ya me había sacado a la fuerza y cerró la puerta con llave. Me fui hecha pedazos, hundida en la desesperación, hasta que descubrí la verdad. Si estás viendo este video, te pido que le des like, te suscribas al canal y me cuentes desde dónde estás escuchando esta historia. Dejemos juntos una bendición en los comentarios, para que quien la lea sienta cómo el Señor toca su corazón. Soy María Morales, tengo 68 años. Esta noche es Nochebuena. La mesa en mi casa ya está lista. Pollo asado con salsa de mole, tamales envueltos en hoja de plátano, pozole humeante, y el aroma del maíz mezclado con canela y ponche llenando toda la habitación. Las risas y conversaciones de la familia se entrelazan con los villancicos tradicionales. Unos traen regalos, otros cargan pasteles. El ambiente parece cálido, completo. Dios mío, de pronto alguien grita. Me sobresalto, aún sosteniendo la olla como si hubiera perdido el rumbo. Camila se sujeta el brazo, el rostro pálido, los ojos a punto de llorar. «¿Tu mamá?» Me tiró el caldo caliente. Me quedo inmóvil. «No, yo no». Apenas alcanzo a decir. Diego corre hacia ella, toma su mano y observa la piel enrojecida e hinchada. El aroma a maíz que antes perfumaba la casa se vuelve, de golpe, el olor de la culpa. «¿Por qué le harías eso a mi esposa? ¿Qué te ha hecho ella?», pregunta Diego, con la voz endurecida. «Hijo, yo no hice nada», respondo despacio, con claridad. La olla se resbaló cuando me giré. «Camila, tú sabes». Camila muerde su labio, respira con dificultad. «No quiero problemas, solo, me duele mucho». La cena queda en un silencio sepulcral. Los familiares bajan la vista a los platos. Nadie quiere involucrarse en un pleito entre suegra y nuera. Pongo una mano sobre el pecho para controlar mi respiración. «Diego, escúchame. La olla es pesada, yo iba recto». Camila jaló mi brazo. «Ya basta», interrumpe Diego, poniéndose de pie de golpe. La silla chirría contra el piso. Abro la boca, pero Camila deja escapar un gemido y se desploma sobre la silla como si fuera a desmayarse. Diego la sostiene, luego me mira con furia. «Ponte de rodillas y pídele perdón a mi esposa, o lárgate de aquí». Sus palabras me golpean directo en el orgullo. Oigo mi propia respiración agitada. Miro alrededor. Los rostros familiares se vuelven extraños. Ninguno me sostiene la mirada. No me arrodillo. Enderezo la espalda y hablo, procurando mantener la voz firme. «Yo no lo hice, y no voy a mentir solo para complacer a alguien». «Perfecto», dice Diego, seco, cortante. «Entonces vete de esta casa, y no regreses jamás». Retrocedo un paso. Camila se aferra al pecho de mi hijo, sus ojos escondidos tras las pestañas, brillando lo justo. Siento que me alejo de la casa que compré, de las paredes que pinté yo sola después de aquella tormenta. Doy media vuelta. La puerta se cierra de golpe detrás de mí. El cerrojo golpea la madera, un sonido seco como una sentencia. Me quedo de pie, las manos manchadas de granos de maíz. Afuera, el viento nocturno trae el olor a humo y pólvora de los cohetes. Me abrazo el pecho para no temblar, no por dolor en el corazón, sino para recordarme que no debo gritar como alguien a quien le han robado la voz. Levanto la vista hacia la ventana del segundo piso, la silueta de Diego y Camila recostada en su hombro. Por un instante, la luz los ilumina, y veo cómo los labios de ella se curvan apenas en una sonrisa. En ese preciso momento lo comprendí. Nada de lo que había pasado fue casualidad. Todo formaba parte de un plan calculado con precisión. 3 meses después de la boda, Diego trajo a Camila a vivir conmigo. Había limpiado las paredes, cambiado las cortinas y acomodado de nuevo la cama de madera del cuarto de arriba. Le dije: «Esta casa es tu casa. Siéntete libre de usar todo como si fuera tuyo». Camila me tomó del brazo y sonrió con dulzura. «Gracias, mamá María». Ese día preparé una olla de caldo de res que llenó la casa de aroma
y ella, torpe pero dispuesta, me ayudó a limpiar las verduras. Tiró unas ramitas de cebolla al piso y soltó una risa ligera. Diego nos miró a las dos, los ojos brillándole como a un niño al que le acaban de dar un regalo. Pensé, qué bendición tener de nuevo a la familia reunida bajo este techo. Las primeras semanas pasaron tranquilas. Camila era aplicada. Doblaba la ropa con cuidado. Cada mañana me saludaba y dejaba una concha junto a la tetera. Cuando íbamos al mercado, me preguntaba qué tipo de masa de maíz prefería. Me alegraba tener a alguien que compartiera conmigo el peso de los días. Diego trabajaba en el taller mecánico. Al regresar por las tardes, se quitaba los guantes contando anécdotas sobre autos y clientes. Luego empezaron los pequeños cambios. Camila dijo que mi mole tenía demasiada grasa, que comer mucho la hacía dormir mal. Respondí, es la receta de la familia. Ella asintió, pero esa misma tarde entró al cuarto con una charola de fruta y le contó a Diego que yo era muy estricta. Esa noche, Diego me dijo, «Mamá, trate de ser más flexible, para que Camila se sienta cómoda». Lo dijo rápido, sin mirarme a los ojos. No discutí, solo asentí, doblando el mantel más despacio de lo normal. Camila comenzó a decir frases que parecían humildes, pero que dejaban una sombra en el aire. Temo que mamá me malinterprete. Seguro es culpa mía, por torpe. Lo dijo una noche mientras pasaba frente a su puerta. Una sola oración, suficiente para que Diego la abrazara, suficiente para que yo me quedara al otro lado del marco, sintiéndome una intrusa. Al día siguiente, dejó que el fregadero se desbordara de agua, se disculpó con los ojos llorosos, y Diego, mientras la ayudaba a limpiar, me dijo, «Mamá, no regañe a Camila». Yo no la había regañado, solo suspiré. Desde entonces, cada roce, cada malentendido, terminaba con Camila llorando en los brazos de Diego, repitiendo bajito, «No quiero que tu mamá me odie». 3 veces, 5 veces, 10 veces. Esa frase caía sobre Diego como gotas constantes perforando el mismo punto. Después vino la familia. Un fin de semana, la madre de Camila vino de visita. Durante el almuerzo, me preguntó amablemente si no estaba cansada, y luego, mirando alrededor de la casa, dijo que su hija tenía mucha paciencia. Esa palabra paciencia sonó fuera de lugar entre el tintinear de los platos. Esa noche, una prima me escribió por el grupo familiar. Dicen que eres muy dura con tu nuera. En las noches lluviosas de Monterrey, suelo levantarme a revisar si el techo gotea. Una vez abrí la puerta del cuarto de Camila para recoger la ropa sucia. Sobre la orilla de la cama había un cuaderno de pasta blanda. Dudé un instante, luego lo tomé. La letra era redonda, cuidadosa, tan ordenada como un plan. No dejes que esa mujer te controle. Tienes que hacer que Diego elija un bando. Sentí las manos heladas. El cuaderno pesaba como un ladrillo sobre mi pecho. Lo devolví a su sitio, acomodé la sábana y salí de la habitación como una ladrona en mi propia casa. Entonces comprendí que todo lo que había sucedido bajo ese techo, cada malentendido, cada palabra punzante, cada mirada fría había sido construido para llevar a un solo final. Yo debía desaparecer. Las luces de las casas a ambos lados de la calle se reflejaban en mis lágrimas, haciéndolas brillar como algo que no quería que nadie viera. Mi mano izquierda aún temblaba por la caída en el escalón. Con la derecha me sostenía de la pared cubierta de musgo para no perder el equilibrio. No sabía a dónde iba hasta que me encontré frente a la puerta de la casa de doña Teresa. Toqué 3 veces, suave, como si temiera perturbar una noche que ya había tenido demasiado ruido. La puerta se entreabrió y Teresa asomó la cabeza. El aire olía a pomada y jabón. Cuando me vio, abrió los ojos con asombro. «¿Tu hijo te hizo eso de verdad? Dios mío, y en plena Nochebuena». Asentí, con la garganta seca como ceniza. Ella me jaló hacia adentro, me sentó en una vieja silla de madera y me envolvió con una bufanda de lana. «Siéntate aquí, respira hondo. Toma un poco de agua». Oí el sonido del vaso al posarse sobre la mesa, el tintinear lento de la cuchara removiendo. Ese sonido me calmó más que cualquier palabra de consuelo. Mientras tanto,
En la casa de la que acababan de echarme, Diego llamaba a su médico de confianza. Camila estaba recostada en el sofá, con el brazo vendado a la ligera, el rostro pálido. Conozco su manera de hablar, baja, entrecortada, como si pidiera perdón por existir. Yo sé que tu mamá no lo hizo a propósito. Quizá la hice enojar. Diego le apretaría la mano. No digas eso. Tal vez miraría las gotas de caldo en el piso, viendo ahí la prueba que necesitaba para justificar su enojo, y entonces alguna frase, ligera como una piedra cayendo en un pozo, se instalaría en su mente. Tal vez deberíamos vender esta casa. Aquí no le hace bien a nadie. Mi teléfono vibró. Lo encendí. 3 llamadas perdidas mías a Diego, sin respuesta. Escribí un mensaje. Estoy en casa de doña Teresa. Ven, hijo. Solo necesito hablar contigo unos minutos. Poco después, volvió a vibrar. El mensaje venía del número de mi hijo. No nos molestes más. Necesitamos tranquilidad. Las palabras eran secas, alineadas, sin las comas de más que Diego siempre ponía. Miré a Teresa y murmuré, como quien recibe una sentencia. Él no escribe así. Teresa no dijo nada. Solo puso su mano fuerte y arrugada sobre la mía, apretando con firmeza. A la mañana siguiente, abrí el teléfono y vi una foto que aparecía en las recomendaciones. El brazo vendado de Camila, con una leyenda que decía, «Perdonar es la única manera de encontrar la paz». Los comentarios aparecían uno tras otro. «Pobrecita, ánimo, todo va a mejorar». Un amigo de Diego preguntó, «¿Tu suegra es tan terrible como dices?». Camila solo respondió con un emoji de carita triste. Pequeño, pero suficiente. No contesté. Conocía ese juego. Decir media frase y dejar que los demás completen la otra mitad. Pasó una semana. Conté los días con el sonido de las campanas de la iglesia, cada tarde a las 4 en punto. El 7º día decidí volver. Caminé despacio, como si cada paso fuera una petición de permiso. Toqué la puerta. Adentro, silencio. Luego, el roce de unas sandalias. Me acerqué al umbral y dije en voz baja, «Diego, soy yo, mamá». No hubo respuesta de mi hijo, solo la voz de Camila, clara y helada. «Usted ya no tiene derecho a entrar en esta casa». Después, el cerrojo cayó con un golpe seco, el metal raspando la madera. Apoyé la espalda en la puerta y me deslicé hasta el suelo del patio, las rodillas tocando la tierra. Desde arriba, tal vez era solo un punto más en el callejón iluminado, pero para mí, el suelo se extendía inmenso como un desierto. «¿María?». Una voz sonó al final de la calle. Levanté la cabeza y vi a Isabel, una vieja compañera de escuela, abogada durante décadas, ahora jubilada. Corrió hacia mí, me miró de arriba abajo, sin preguntar nada del frío ni de la lluvia, simplemente me ayudó a ponerme de pie. «Vamos. Si te quedas aquí, te vas a enfermar». La seguí hasta su departamento cerca del centro. Me llevó al baño y dejó una bolsa frente a la puerta, una toalla, ropa limpia. Al salir, sobre la mesa había un plato con huevo frito y un bolillo todavía tibio. Comí despacio, sin sentir el sabor, pero el calor se extendía por todo mi cuerpo. Cuando terminé de contarle todo, Isabel permaneció en silencio, con la mano sobre la tapa de un cuaderno, sin apartar la mirada de mí. Solo dijo una frase, recta y firme, como una línea trazada sobre papel blanco. La gente solo puede ser engañada cuando quiere creer en la mentira. Ahora tú tienes que creer en la verdad. Le pregunté qué era la verdad. Respondió, lo que deja huellas. Dinero, documentos, horarios, testigos. Sin emociones, sin lágrimas. Asentí. En mi mente, la quemadura en la mano de Camila se convirtió en una marca en el tiempo, como un poste en la carretera, para medir la distancia recorrida. Isabel se levantó, abrió un cajón y sacó una libreta de pasta oscura. La colocó sobre la mesa, entre las dos. «Mañana empezamos». La miré, y por primera vez sentí una chispa encenderse dentro de mí, no una esperanza vaga, sino la certeza de que todavía podía hacer algo correcto, buscar la verdad entre las cenizas que el viento había levantado anoche. Cerré los ojos un momento,
escuchando el paso de los autos afuera. Luego los abrí y dije despacio: sí, mañana. La mañana en el departamento de Isabel, la luz del sol se deslizó por la ventana como una regla dorada. Me quedé en silencio, escuchando el rugido lejano de los autobuses. Isabel puso una taza de café frente a mí. El aroma amargo, justo en su medida, me devolvió al presente. Habló con voz serena: si solo lloras, ellos ganan. Si quieres recuperar la justicia, hay que actuar. Observé la franja de luz moverse sobre la mesa. Solo quiero que mi hijo entienda, no busco venganza. Isabel asintió. La justicia no es venganza, es la verdad hecha visible. Reacomodamos la mesa de madera para convertirla en escritorio. Isabel extendió una hoja blanca y trazó 3 columnas: cuentas, movimientos, bienes. Empecemos por el dinero. Si alguien está manipulando a Diego, las huellas estarán aquí. Me entregó una lista: libretas de ahorro, tarjetas, escrituras de la casa. Abrí el cierre de mi bolso, saqué el montón de libretas viejas, con las esquinas gastadas. El corazón me latía un poco más rápido, como si cada página pudiera traicionar mi memoria. Isabel encendió la computadora. Le dicté los números de cuenta. En la pantalla aparecieron los estados de cuenta, tan claros que daban miedo. Cada ingreso y retiro en fila perfecta, con hora exacta. Revisa los últimos 3 meses, dijo Isabel. Me incliné, apuntando con la pluma sobre la hoja. Había varios retiros pequeños, regulares, cada viernes. Tragué saliva. El viernes es el día que Diego suele estar en casa. Isabel marcó un pequeño signo de más junto a cada línea, sin comentar nada. Me apresuré a justificar. Tal vez le compraba cosas a Camila o pagaba alguna deuda. Isabel no negó ni afirmó. Y también puede que Camila usara a Diego para retirar dinero de forma legal. Entonces lo recordé. Antes de la boda, le di a Diego acceso temporal a mi cuenta para transferir dinero y reparar el techo. Y olvidé revocarlo. Olvidé revocarlo. Suena como una excusa infantil, pero era cierto. Sentí la sangre subir al rostro. Isabel me tranquilizó. No importa. Nuestro trabajo no es culparnos, sino cerrar los huecos. Llamó a Jorge, un viejo amigo suyo que había trabajado en banca digital. Sospechamos un fraude interno, dijo Isabel con firmeza. Escuché al hombre reír suavemente del otro lado. Dame el número de cuenta. Revisaré los accesos, los correos asociados. Pero me tomará algunos días. Gracias, respondió Isabel. Te debo un almuerzo. Colgó y se volvió hacia mí. Desde ahora, no contactes a Diego. No debemos alertarlos de que estamos revisando las cuentas. Esa noche, el departamento estaba tan silencioso como una biblioteca. Isabel escribía los puntos del plan. Yo miraba el techo, siguiendo las grietas diminutas que parecían corrientes subterráneas. Los recuerdos me arrastraron hacia los días en que Diego estaba en primaria, sentado junto a mí, aprendiendo a leer, llorando porque sus compañeros le decían el niño sin padre. Yo le cocinaba atole y le prometía que todo estaría bien. ¿Cómo pudo ese mismo niño echarme como a una extraña? Murmuré hacia la oscuridad. Isabel entró con una taza de té, la puso en la mesa y se sentó a mi lado. Hay hijos que no son malos, solo débiles, y los débiles son fáciles de guiar por otros. Miré el vapor del té y dije: si mi hijo es débil, entonces yo seré fuerte por él. El segundo día, Jorge envió un mensaje. Necesitaba más tiempo para verificar las direcciones IP. El tercero, Isabel me sugirió ir al mercado a comprar verduras, cambiar de aire. Salí, cuidando de no mirar hacia la dirección de mi antigua casa. Por la noche, revisamos mis hábitos de gasto: luz, agua, mercado, todo normal, salvo los retiros pequeños que no encajaban con el ritmo de mi hogar. Isabel marcó varios signos de interrogación. La mañana del cuarto día, el teléfono de Isabel vibró. Puso el altavoz. La voz de Jorge sonó lenta, precisa, como leyendo los resultados de un examen. Encontré algunos retiros irregulares. Se repiten los viernes, sí. Hay ingresos desde un dispositivo distinto al de la señora. Y un movimiento relacionado con una casa de empeño
llamada La Esperanza. La transacción corresponde a una estatua de la Virgen. ¿Usted alguna vez ha hecho negocios ahí? Me quedé inmóvil, negando con la cabeza. Isabel ya tenía la pluma en la mano y escribió en grande: La Esperanza en medio de la página. Levantó la vista, mirándome con decisión. Mañana iremos ahí. Esa noche, nos sentamos en la cocina. La luz amarilla caía sobre la mesa como una manta suave, casi engañosa. En el papel, las líneas rectas y las flechas que unían las cuentas con los retiros formaban un pequeño mapa. Por primera vez sentí que mi rabia tenía forma, estructura. Ya no era una bestia golpeando dentro del pecho, sino una aguja precisa apuntando al lugar justo. Isabel ordenó los papeles y me miró. Cuando lleguemos, pediré las grabaciones de las cámaras. Tú no necesitas hablar mucho, solo confirma si reconoces a alguien. Asentí, aunque las palmas de mis manos ya estaban húmedas. Isabel sonrió apenas. No tengas miedo. Buscamos la verdad, no la victoria. Y la verdad por sí sola ya pesa bastante. Esa noche me costó dormir. Salí al balcón y miré la calle. El viento traía olor a humo y murmullos lejanos. Pensé en la pequeña estatua de la Virgen que tenía en mi casa, y una idea fugaz cruzó mi mente. Si alguien se atrevió a tocar lo sagrado de mi hogar, también se atrevería a tocar mucho más. Volví adentro. Me cubrí con la manta. En la silla, el bolso ya estaba listo, los papeles en orden. Cerré los ojos y repetí la frase que Isabel me había dicho esa mañana como una lección de vida. La justicia es la verdad hecha visible. Mañana iremos a La Esperanza. Y si hace falta que alguien mire de frente, yo seré esa persona. Por la mañana, Isabel giró el volante y salimos del barrio tranquilo. El coche se deslizó junto a paredes manchadas de anuncios viejos. Yo sostenía el bolso con fuerza. En mi cabeza solo resonaban dos palabras: La Esperanza. El centro antiguo de Monterrey apareció con sus tiendas apretadas unas contra otras, los letreros descoloridos por el sol de tantos años. Isabel estacionó junto a una línea amarilla. La puerta de vidrio del Monte de Piedad estaba entreabierta. La campanita tintineó al entrar. Por dentro era más estrecho y oscuro de lo que imaginaba. El aire olía a metal y a limpiavidrios. En las paredes colgaban relojes antiguos, cámaras fotográficas, cadenas. Detrás del mostrador, un hombre con la barba salpicada de canas levantó la vista. Isabel colocó una fotografía sobre el mostrador, una estatua de la Virgen de Guadalupe de plata, con un raspón pequeño en el borde izquierdo del manto, una marca que yo conocía de memoria. Él miró la foto, luego me miró a mí. Hernán se presentó con voz grave. ¿Qué necesitan? Isabel habló directo, sin rodeos. Alguien trajo esta imagen aquí el mes pasado. Necesitamos confirmarlo. Hernán entornó los ojos. Abrió un cuaderno de pasta de tela y pasó algunas páginas. Sí, hace 3 semanas. La persona que la trajo era un joven. El nombre en el papel es Diego. Me miró un momento y añadió, despacio: había una mujer joven esperándolo afuera, en el coche. Sentí que el piso se me inclinaba bajo los pies. Isabel me sostuvo del codo apenas un instante y continuó. ¿Podría mostrarnos la grabación de la cámara? Hernán dudó un segundo. Isabel se inclinó, hablándole en voz baja pero firme. Jorge, del banco, le manda saludos. Necesito el video para proteger a mi clienta. El nombre de Jorge fue como una llave. Hernán asintió. De acuerdo, síganme. La habitación del fondo era pequeña. Una computadora vieja descansaba bajo un estante. Hernán adelantó la grabación y la detuvo en la imagen de la entrada, con el toldo proyectando sombra sobre la acera. En la pantalla apareció un hombre que yo conocía mejor que a nadie, Diego, entrando con algo envuelto en terciopelo entre los brazos. En el siguiente cuadro, lo colocaba sobre el mostrador, quitaba la tela, y la estatua de plata aparecía con su brillo frío y tenue. Diego firmaba un papel. La forma de su letra era tan familiar que podía adivinar el ángulo exacto de su muñeca. En el reflejo del vidrio se veía el coche oscuro estacionado afuera, una mujer con gorra de visera, el rostro casi cubierto,
Miraba el reloj y golpeaba la puerta del auto, impaciente, contando los segundos. Isabel detuvo el video sin apartar la vista de la pantalla. ¿Lo ves? No fue solo Diego quien vendió, a alguien más estaba dirigiendo todo. Quise decir, ese no es mi hijo. Pero la imagen ya hablaba por sí sola. Hernán imprimió una copia del registro y nos la entregó con un clip. Abajo estaban los datos: monto, hora, firma. Miré aquella firma, tan parecida a la que yo le enseñé de niña cuando aprendí a escribir su nombre, solo que ahora estaba bajo la frase transferencia de bien empeñado. Le dimos las gracias y salimos. El sol de la calle me hizo entrecerrar los ojos. Isabel sacó su teléfono y envió un mensaje a Jorge. Necesito el detalle de la transferencia desde La Esperanza a la cuenta de Diego. Quiero el destino final. Jorge respondió rápido. Recibido. Dame unos minutos. Nos quedamos bajo la sombra de una sombrilla callejera. Isabel guardó silencio, dejándome el espacio que necesitaba. El mensaje llegó. El dinero entró a la cuenta de Diego y enseguida fue transferido a una cuenta secundaria a nombre de C. López. Isabel leyó en voz alta, levantando la vista. C. López. Camila López. Sentí ese nombre deslizarse por el pavimento como una cuchilla. Vendió la reliquia de mi esposo para que ella gastara el dinero, dije, sin convertirlo en pregunta. Isabel no me consoló, simplemente asintió. Anotado. Esto apenas comienza. De regreso, el coche avanzó por la avenida aún decorada con luces de Nochebuena. Isabel se detuvo al borde de la acera para dejarme respirar. El semáforo cambió de color y el tráfico sopló aire caliente. Entonces dijo, con voz firme, más promesa que consuelo, cuando la verdad salga a la luz, tu hijo tendrá que enfrentarse a sí mismo. Observé a la gente cruzar la calle, cada uno cargando una historia que creía cierta. Solo quiero que, cuando mire atrás, no me vea como el monstruo que su esposa inventó. Isabel respondió. Entonces seguimos. Esa noche nos sentamos a la mesa. Isabel hizo una videollamada con Jorge y compartió la pantalla. En el monitor apareció el esquema de movimientos. Una flecha azul desde La Esperanza hacia la cuenta de Diego y otra desde ahí hasta C. López. Este nombre coincide con una tarjeta de crédito recién abierta, explicó Jorge. La tarjeta está a nombre de Diego, pero el correo de contacto pertenece a Camila. Isabel ladeó la cabeza y sonrió con media boca. Encaja perfectamente. Yo bajé la vista. Las transacciones brillaban en la pantalla como huellas sobre arena mojada. Las lágrimas se me escaparon, no por la estatua vendida, sino por ver con claridad cómo habían arrastrado a mi hijo a una red pulida, fría, sin grietas. Isabel puso su mano sobre la mía, apretando los nudillos. No llores. Los mentirosos siempre dejan rastros. Solo hay que seguirlos. Asentí, tomando un pañuelo. El teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de Jorge, como un nuevo golpe en la puerta de la verdad. Estoy compilando las compras hechas con la nueva tarjeta. Hay cargos en tiendas de cosméticos y hoteles. Enviando lista. Isabel levantó el mentón. Es hora de profundizar. Las dos miramos la pantalla cuando se abrió el archivo. Primera línea. Una joyería pequeña. Segunda. Cosméticos importados. Tercera y cuarta. Hotel Mirador. Centro. Sentí que la habitación se encogía, no por celos, sino porque las piezas empezaban a encajar demasiado bien. Isabel amplió las fechas y horas. Coincidían con las noches en que Diego decía trabajar horas extra en el taller. No pronunció ninguna acusación, solo trazó su pluma sobre cada registro, dejando tras las líneas azules un silencio suficiente para que yo misma oyera el crujido de lo que alguna vez creí verdad. Afuera, Monterrey parecía contener la respiración. El teléfono de Isabel vibró una vez más. Jorge envió otra fila de datos. En la pantalla, los números se alineaban como soldados, exactos, implacables. Me enderecé, me limpié el rostro, y por primera vez en muchos días, no me sentí una mujer expulsada de su casa, sino alguien que abría una nueva puerta, una que llevaba al lugar donde la verdad ya no necesitaba defensores. Isabel preguntó, con la voz pareja,
¿Tú crees que Diego gastaría dinero en un hotel? Negué de inmediato. No. Él pasa el día entero en el taller. Por las noches cena con su esposa. Isabel golpeó el borde de la mesa con la punta del bolígrafo, un sonido seco. Entonces, ¿quién usó esa tarjeta? Jorge envió el archivo de verificación. En la sección de contacto aparecía con claridad. El correo asociado a la cuenta pertenecía a Camila, y el número de teléfono también era el suyo. Sin tecnicismos, lo entendí. Ella estaba detrás de la tarjeta que llevaba el nombre de mi hijo. Isabel cerró la computadora, tomó su bolso. «Vamos», dijo. La seguí. El hotel estaba en una esquina. Un letrero de luz pequeña titilaba entre los edificios viejos. El vestíbulo tenía azulejos verdes y un olor fresco a limpiador. Isabel se acercó al mostrador, sacó una vieja tarjeta de presentación. «Soy abogada de recuperación de deudas. Una clienta usó una tarjeta sin liquidar. Necesito confirmar su estancia». Su voz no tembló. El recepcionista, un joven de cabello al ras, miró la tarjeta y revisó la computadora. Isabel se inclinó un poco. «El nombre es Camila López». El muchacho tecleó. La pantalla reflejó la luz en sus lentes. «Sí, varias veces», respondió en voz más baja. «Siempre viene con un hombre alto, con barba cerrada». Isabel apretó los labios en una línea delgada. «Bien, gracias. Este es mi número, por si necesitan corroborar algo». Salimos del vestíbulo. El viento de la calle traía el olor a café de la esquina. En la banqueta tuve que apoyarme en un poste de luz. ¿Ella engañó a mi hijo? Mi voz sonó áspera, como si tuviera arena en la garganta. Isabel no buscó palabras suaves. Ella traicionó a todos. A ti, a tu hijo y hasta a sí misma. No lloré enseguida. Las lágrimas llegaron despacio, gota a gota, como si el cuerpo me obligara a mirar todo el cuadro antes de permitirme ablandarme. «Ahora solo temo que Diego se derrumbe cuando vea esto», murmuré. Isabel me pasó el brazo por los hombros. Derrumbarse es parte de levantarse. Es la única forma de crecer. De regreso en casa, Isabel extendió todos los documentos sobre la mesa como si armara un tablero de ajedrez. El video del Monte de Piedad, los estados de cuenta, las notas del Hotel Mirador, el nombre del recepcionista, las horas de entrada y salida. Cada elemento tenía fecha, lugar, personas involucradas. No había espacio para emociones. «Este es el marco», dijo Isabel. «Nos falta el último motivo, los bienes. Si hay indicios de propiedades, el círculo se cierra». Pregunté con la voz baja. «¿Podremos probar que ella planeó echarme para quedarse con la casa?» Isabel trazó una flecha desde la palabra hotel hasta casa en la hoja. «Si ha preguntado por trámites de cesión o contactado a un agente, dejará rastro». Miré la foto de Camila en mi teléfono, la del brazo vendado y el texto sobre el perdón. Desde ahora, cada palabra que escribiera sería solo la superficie. El fondo ya había quedado al descubierto en las transacciones. Sonó el aviso de un mensaje. Jorge había enviado otro archivo. Isabel lo abrió y leyó con rapidez. «Aquí está. El correo vinculado a la tarjeta es el mismo que usó Camila para reservar el hotel». Enganchó la hoja bajo el apartado Pruebas cruzadas. Sentí que estaba de pie en una sala de juicios vacía, y esos papeles eran el jurado silencioso. Cayó la noche. Monterrey, más allá de la ventana, titilaba como una colcha bordada de luces. Apoyé la frente contra el vidrio frío, pensando que quizá Dios no me había abandonado. Tal vez había enviado a Isabel para iluminar este camino al que nunca creí tener valor de entrar. Isabel regresó, cargando una nueva carpeta. «Mañana veremos lo de la casa». Me giré y asentí. «De acuerdo», respondí. Por primera vez en muchos días, mi de acuerdo no tembló. Isabel se sentó, abrió la carpeta y me mostró una lista de notarías y agencias inmobiliarias que solían manejar traspasos en mi zona. «Preguntaremos por 2 vías», explicó. «Primero, directamente a las notarías, por cualquier trámite reciente a nombre de Diego. Segundo, revisaremos el correo de Camila por si ha enviado descripciones de la casa a algún agente». No usaba términos complicados.
Todo era un plan de acción con destino claro. Apagamos la mayoría de las luces. Solo quedó la lámpara de escritorio iluminando la foto de Camila en medio de los documentos. Su rostro era liso, como un espejo que nadie ha empañado con su aliento. Reuní las hojas dispersas, las agrupé en la carpeta de finanzas y presioné la engrapadora. El clic seco sonó preciso, satisfactorio. Isabel se puso de pie, estirando los brazos. Descansa. Mañana necesitaremos la mente despejada. Asentí. Cuando cerró la puerta, me quedé sola con la luz y ese rostro en el papel. Hablé muy quedo, no como maldición, sino como un compromiso conmigo misma. Esa casa es memoria viva. Si quieres tocarla, tendrás que pasar sobre mí. A lo lejos, los claxones se desvanecían. Corrí las cortinas, apagué la luz y me acosté. A mi lado, la carpeta seguía abierta. En la última página, escrita con la letra firme de Isabel, se leía: Próximo objetivo, bienes raíces. Cerré los ojos, dejando que los números, las direcciones y los nombres se fundieran en una sola línea en mi mente. El camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, el teléfono de Isabel sonó justo cuando terminábamos de preparar la cafetera. Puso el altavoz. La voz de Jorge sonó firme, segura. Acabo de encontrar una cadena de correos enviados desde la cuenta de Camila a una agencia inmobiliaria en Monterrey. Ella describe una casa de 2 pisos, en una zona tranquila, con un pequeño patio trasero. Dice que es ideal para jóvenes a los que les gusta el espacio abierto. Isabel me miró de reojo, guardó los correos y los imprimió. El olor a tinta fresca se esparció sobre el papel. Tomé la hoja. Mis ojos se detuvieron en la descripción: casa de 2 pisos, callejón con sombra por las tardes, cocina orientada al este. No había duda. Esa es mi casa, dije, con la voz seca. ¿Piensa venderla? Isabel dobló el documento y respondió sin rodeos. Sí, pero para venderla necesitas ser dueña. Y para tener ese derecho, tú tienes que desaparecer. Isabel llamó desde su teléfono a una colega suya de la notaría. Explicó con calma el motivo. Quería saber si en los últimos 2 meses alguien había preguntado por el trámite de transferencia de propiedad entre padres e hijos. Del otro lado se escucharon hojas y teclas. Pocos minutos después, la respuesta encajó como un cerrojo cerrándose. Sí, vino un hombre llamado Diego. En el registro anotó como motivo: para facilitar la administración de los bienes cuando mi madre sea mayor. Me recargué en la silla. El respaldo se sintió de piedra. Isabel concluyó. Camila lo convenció de hacerlo, usando la excusa de cuidar a su madre. Cuando los papeles estén firmados, te sacarán definitivamente. Sacó una hoja blanca y, con un bolígrafo negro, escribió un esquema claro, cada línea recta como una regla. Paso 1. Construir la imagen de víctima para separar a madre e hijo. Paso 2. Provocar el conflicto la noche de Nochebuena. Paso 3. Expulsar a la madre de la casa para tener control total del espacio y los documentos. Paso 4. Transferir la propiedad a nombre de Diego, vender, quedarse con el dinero, irse de Monterrey con el amante. Leí cada línea como si fuera el mapa de una cacería en la que yo era la presa acorralada. Una lágrima cayó, pero mi voz sonó firme. Si ese es su plan, lo destruiré pedazo por pedazo. Isabel puso su mano sobre la mía un segundo y luego la retiró para abrir la laptop. Necesitamos probar la intención de despojo. No solo palabras. Envió varias solicitudes. A la agencia inmobiliaria mencionada en los correos y a un abogado civil que había trabajado antes con Camila en un contrato de renta. Al mediodía llegó la respuesta. En un correo dirigido por Camila a su abogado personal, una frase brillaba como una cuchillada. Cuando la propiedad esté a mi nombre, me mudaré, sin necesitar ninguna firma de ella. Isabel revisó la autenticidad del correo y mandó imprimir la copia certificada. Cada hoja que salía de la impresora era una capa de mentira arrancada. Por la tarde, fuimos a la notaría donde Diego había hecho la consulta. Isabel habló con tono neutral, sin poner a nadie a la defensiva. Solo pidió confirmar que había existido una asesoría,
sin exigir detalles. La secretaria abrió el libro de registros y señaló una línea: cliente interesado en poder de administración y transferencia interna familiar. Se le informó que la madre debe presentarse y firmar ante notario. Isabel agradeció, anotó la fecha y la hora, y al salir al pasillo me dijo: esto es crucial. Mientras tú no firmes, no pueden hacer nada. El tiempo está de tu lado, si lo sostienes. De regreso en el departamento, Isabel dispuso todo sobre la mesa como si completara un cuadro: los correos con la descripción de la casa, la confirmación del notario, la carta del abogado, el esquema del plan. No había espacio para interpretaciones. Todas las flechas apuntaban en una sola dirección. Por primera vez en días, el torbellino dentro de mí se detuvo. No sentí paz, pero sí una claridad nueva. Cuando veamos a Diego, ¿por dónde empezamos?, pregunté. Por lo financiero, respondió Isabel sin dudar. Derribamos su defensa, y después el tema de la casa, que es su verdadero motivo. Si hace falta, solo entonces mostramos lo del hotel. Asentí. Entendí que hasta la verdad necesita orden de ataque. Al caer la noche, Monterrey encendía sus avenidas. Recordé las cenas de antes, cuando los tres compartíamos la mesa y Camila aún me decía: «Mamá María». Esos sonidos ahora eran como una grabación al revés. Me puse el abrigo y le dije a Isabel que quería dar una vuelta. No preguntó a dónde, solo me tendió las llaves. Yo conduzco. Nos detuvimos al principio de mi calle. No entré. Me quedé tras la sombra de un poste. La ventana del primer piso estaba encendida. Vi a Diego moverse entre la cocina y el comedor, sirviendo platos, deteniéndose como si esperara una orden. Camila, sentada, sonreía a alguien por teléfono y luego se miraba al espejo, acomodándose el cabello. En ese instante entendí por qué debía estar ahí y no tocar la puerta. La verdad que llevaba en las manos haría que la próxima conversación no fuera una discusión, sino un espejo frente a ellos. Apreté el puño dentro del abrigo y murmuré, solo para mí: esta casa es mía, y mi hijo sabrá quién es la verdadera traidora. Isabel permaneció a mi lado en silencio. La luz de la casa caía sobre la acera, dibujando una línea larga. En esa línea, mi propósito se volvió nítido. Sin súplicas, sin gritos, solo la verdad, puesta en su sitio. De regreso, Isabel planeó el siguiente paso. Mañana llamaré otra vez al agente inmobiliario. Pediré confirmación de que recibió la descripción y las fotos de la casa. Tú revisa todos los documentos de propiedad, incluidos los recibos de reparaciones grandes. Eso demuestra que la construiste antes de que Diego fuera mayor de edad. Asentí, grabando cada tarea. Al llegar, Isabel apagó el motor y me miró. De ahora en adelante, cada movimiento debe ser exacto. Y recuerda, ellos solo son fuertes cuando tú eres débil. Abrí la puerta del auto y miré el cielo oscuro. Algunas estrellas asomaban entre los edificios. No recé como aquella noche, frente a la puerta cerrada. Solo di gracias por haber llegado hasta aquí, al punto en que podía mirar mi historia de frente, no con un corazón magullado, sino con los ojos que ya sabían reconocer las huellas de un mentiroso. Mañana daré otro paso, y cada paso estará puesto en su lugar justo, como se coloca cada ladrillo en los cimientos de una casa destinada a no caer jamás. El siguiente paso. Isabel se puso un abrigo oscuro, con la carpeta de documentos bajo el brazo. Caminé a su lado, escuchando el sonido de sus tacones contra el piso de piedra del vestíbulo del Hotel Mirador. El mostrador estaba vacío, el aire olía a limpiador fresco. Isabel colocó su tarjeta de presentación sobre el escritorio y le habló al joven recepcionista. Necesitamos revisar una reservación por motivos de verificación. Es información legal, yo me hago responsable. Su voz sonó clara, firme, sin levantar el tono. El muchacho miró la tarjeta, luego a mí. Asentí. Tecleó unas veces, y mi pecho se enfrió cuando lo oí decir: nombre, Camila López. Ha venido varias veces. Síganme. El cuarto de seguridad era pequeño, con monitores formando una cuadrícula. El recepcionista retrocedió el video hasta el día en que Diego había dicho que su esposa estaba en casa, recuperándose.
La imagen se detuvo frente a la puerta giratoria. Camila, con sombrero de ala ancha y cubrebocas bajado hasta el mentón, caminaba junto a un hombre alto, de barba espesa y hombros anchos. Se miraron fugazmente y entraron al elevador. La puerta se cerró reflejando la luz en los ojos sonrientes de ella. Isabel dijo con calma: «Necesitamos una copia de este momento». El joven asintió. Minutos después, un USB descansaba en la mano de Isabel. Lo cerró con un gesto firme, como si colocara una pieza en su sitio. «Acabamos de obtener la prueba de la traición». Al salir del hotel, me apoyé en la pared. El viento de la calle traía olor a café del local de la esquina. Isabel llamó a Jorge ahí mismo, pidiéndole rastrear la placa del auto que Camila solía usar. Poco después, él respondió: «El registro pertenece a Ángel Morales». Jorge añadió una nota: «Viejo amigo de Camila, cuando trabajaba en el bar La Paloma, fue despedido por robar dinero». Isabel frunció una media sonrisa. Un hombre codicioso y una mujer hambrienta de poder, la pareja perfecta para el pecado. Regresamos al departamento. Isabel encendió la computadora y accedió a la nube que Camila usaba con su antiguo teléfono, la que, por descuido, nunca había borrado del todo. Los correos y mensajes aparecieron fragmentados, como pedazos de vidrio roto. Isabel filtró por palabras clave. De pronto, una línea se iluminó en la pantalla, condensando todo el aire de la habitación. «Cuando esa casa sea mía, nos iremos de Monterrey. Diego es tan tonto. Firmará todo si lloro». Apoyé la mano sobre la mesa para no temblar. Cada palabra era un golpe seco en el pecho. Bajé la cabeza, respiré hondo. El dolor bajó desde la nuca hasta el corazón. Isabel me tocó el hombro, su mano firme, su voz sin adornos. «Ya no hay duda». Por la tarde, Isabel extendió los documentos sobre la mesa: las transacciones del Monte de Piedad, las transferencias hacia C. López, los estados de cuenta, el video del hotel, los mensajes. Los organizó según el orden en que atacarían a Diego: primero las finanzas, después la casa y por último el hombre de la barba. «El objetivo es que la verdad golpee la frente, no que atraviese el corazón», dijo. Asentí. Comprendí cómo me protegía, tanto de mi propio derrumbe como del de mi hijo. Isabel llamó al recepcionista para confirmar nombre, turno y hora del video. Luego escribió todo en la columna de testigos dividido por verificación. Cada dato llevaba un código, como si estuviéramos levantando una columna de concreto, cada nivel marcado con su fecha. Yo, frente a ella, aparté un mechón del rostro y repasé cada punto. La imagen de Diego, sirviendo la cena bajo la luz de nuestra casa, se mezcló con la del ascensor del Hotel Mirador cerrándose. 2 escenas enfrentadas. No hacían falta palabras. «Veremos a Diego. No le daremos tiempo de cubrirse», decidió Isabel. Su voz no tenía filo, solo fuerza. «Yo no sé qué diré cuando lo vea», confesé. Isabel me miró largo rato. «No tienes que decir mucho. Deja que hablen los números y las imágenes. Tú solo mantente erguida». Practiqué respirar como me enseñó el médico: 4 tiempos para inhalar, 6 para exhalar. Cada respiración era como poner una tabla más bajo los pies. Anocheció temprano. Me quedé en el cuarto pequeño, mirando las luces titilar de Monterrey a lo lejos. El rosario descansaba en mis manos. Las cuentas de madera rodaban suavemente entre los dedos. Susurré, sin pedir milagros, solo una cosa: «Dame fuerza, Señor, que el rencor no mate la compasión». Sabía que debía avanzar sin dejar que el fuego en mi pecho guiara el camino, porque si lo hacía, todo se perdería. En la otra habitación, Isabel cerró la carpeta. El sonido del lomo ajustándose fue seco, preciso. En la portada leí las palabras escritas con marcador: «Camila López, dossier». La palabra dossier inclinada, con una letra firme. Isabel abrió la puerta de mi cuarto, asomando la cabeza. «Mañana, a las 11, en el café del centro». Le escribí a Diego que solo necesitábamos aclarar unos asuntos bancarios. Asentí. Ella sonrió apenas, no para tranquilizarme, sino como señal de que el plan estaba cerrado
y solo quedaba ejecutarlo. Cuando Isabel se fue, me quedé un rato más con mi reflejo en el vidrio. Imaginé la mesa del día siguiente. De un lado, los papeles que no saben mentir. Del otro, mi hijo, el que alguna vez creyó que yo era la parte más blanda de la casa. Temía ese instante en que sus ojos titubearan, el ruido de la silla contra el suelo, pero el miedo ya no mandaba. Dejé el rosario sobre la mesa y apagué la luz. La oscuridad cayó, no pesada como antes, sino como el paño negro que un herrero coloca sobre el acero al rojo vivo para templarlo. El metal suena, se enfría, se endurece. Mañana llevaré ese acero conmigo para mirar a mi hijo a los ojos. El café del centro era pequeño y luminoso, con ventanales que daban directo a la esquina. Llegué temprano y me senté junto a la pared, con una vieja fotografía entre las manos. Diego, yo y la pared todavía húmeda después de haberla pintado. Isabel se acomodó en diagonal, con la carpeta de documentos perfectamente alineada frente a ella. Cuando Diego empujó la puerta, el aroma a café subió junto al tintineo leve de la campanilla. Su rostro estaba duro, la mandíbula apretada, los ojos recorriendo el lugar como buscando una salida antes de que algo pasara. Tiró de la silla frente a nosotras y se sentó con la espalda recta. Isabel fue la primera en hablar, despacio y con claridad. No venimos a discutir, sino a mostrarte lo que aún no te has atrevido a ver. Puse la foto en medio de la mesa. Diego la miró sin tocarla. Isabel abrió la carpeta y colocó un USB y varios documentos impresos en orden. Primero, dijo, señalando una imagen de cámara. Aquí estás tú llevando la estatua de la Virgen de Guadalupe a la tienda La Esperanza, firmando los papeles. En el reflejo del vidrio, afuera, se distingue una mujer con sombrero, Camila. Diego se inclinó hacia adelante. Sus labios temblaron. No, yo solo. Isabel giró la hoja siguiente, su voz constante, como un reloj. Después, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito a tu nombre, pero con el correo y el número de contacto de Camila. Aquí están los gastos de los últimos 2 meses. Cosméticos, joyas, electrónicos y, señaló la línea en negritas, Hotel Mirador. El aire se contrajo. Isabel sacó 2 fotos más, impresas del video del hotel. Camila y un hombre alto, con barba, entrando juntos al elevador. La fecha y la hora coinciden exactamente con la noche en que dijiste que tu esposa estaba en casa recuperándose, dijo con calma. La silla de Diego rechinó bajo su peso. Me miró con los ojos rojos. No lo reproché, solo pregunté. ¿Alguna vez me preguntaste, aunque fuera una sola vez, si lo que te contaron era verdad? Diego abrió la boca, pero antes de que dijera algo, la campanilla volvió a sonar. Camila. Se quedó inmóvil al ver los papeles sobre la mesa. Su rostro palideció un instante, pero recuperó la compostura con rapidez. Se volvió hacia mí, con la voz temblorosa justo lo necesario. Mamá, ¿por qué hace esto conmigo? Isabel levantó la mano, cortando la escena. El personal ya está al tanto, así que quédese. Tenemos testigos, video y los mensajes que envió a su amante. ¿Qué quiere negar primero? Camila soltó una risa breve, amarga, mirando a Diego. No les creas, quieren separarnos. Tu madre nunca me aceptó. Isabel colocó una impresión más sobre la mesa, un chat entre Camila y Ángel. No dijo nada. Diego la tomó, leyó la frase con los ojos clavados. Cuando esa casa sea mía, nos iremos de Monterrey. Diego es tan tonto que firmará todo si lloro. La silla volvió a rechinar. Camila, ¿qué es esto?, dijo Diego, con la voz rota. La máscara cayó más rápido de lo que imaginé. Camila se levantó de golpe, gritando. Lo hice por una vida mejor. Ella siempre me trató como basura. Esa casa debió ser mía. En esta ciudad, si no peleas por lo tuyo, te aplastan. Las palabras rebotaron en las paredes como una bofetada. Isabel puso el celular sobre la mesa. La pantalla mostraba que estaba grabando. No miró a Camila, solo anotó la hora. Diego se quedó paralizado, las lágrimas cayendo sin poder contenerlas. Me miró como quien despierta de un sueño sin ventanas. Le hablé despacio, sin veneno ni ternura.
Cuando me echaste de casa, ella se reía así, hijo. Camila intentó tomar la carpeta, pero Isabel fue más rápida. Un movimiento breve, preciso, y los papeles volvieron a su lado. Basta, dijo Isabel, dejando oír por primera vez el filo de su voz esa mañana. Diego se giró hacia Camila. Su rostro se contrajo, y luego se desmoronó, como un globo que se desinfla. «Sal de mi vida», dijo sin gritar. Una frase baja, pesada, como una piedra que por fin cae de la garganta. Camila retrocedió medio paso, esbozando una sonrisa de desprecio. «Te vas a arrepentir». Se volvió y caminó hacia la puerta. El mesero, prevenido por Isabel, se interpuso un segundo para que pudiéramos tomarle una foto al salir. La puerta se abrió, la campanilla sonó, el viento de la calle entró con fuerza. El silencio cubrió la mesa como una capa de polvo fino. Isabel arrancó una servilleta y la colocó frente a Diego. «No tienes que arrepentirte», dijo con suavidad. «Solo aprender a hacerte responsable». Diego se limpió el rostro con manos temblorosas. Yo me levanté. Mis piernas ya no eran las mismas de aquella noche frente al portón, pero tampoco estaban llenas de orgullo. Me di la vuelta. «Mamá», Diego gritó. La silla cayó a un lado. «Por favor, no te vayas». Me detuve, sin mirar atrás. «Cuando seas capaz de ver la verdad sin que nadie te la disfrace, entonces búscame». Y caminé. Empujé la puerta de cristal. La luz de la tarde cruzó mi rostro. Atravesé el rayo de sol que caía sobre el suelo, sintiendo el pulso firme de mi corazón, tan claro como el golpeteo que di sobre la mesa anoche al ordenar los documentos. Recto, seguro. Detrás, oí el sonido de una silla arrastrándose y luego algo golpeando el suelo. Diego, de rodillas, con el aliento quebrado. Isabel no lo consoló. Sabía que permanecía inmóvil, custodiando ese instante que casi nadie se atreve a presenciar, el momento en que alguien se enfrenta a sí mismo. Empujé la puerta hacia la calle. El centro de Monterrey caía en la tarde, la gente pasaba como un río lento. Me uní a la corriente, con la vieja fotografía familiar en el bolsillo del abrigo y la certeza nítida de haber colocado el último ladrillo en el muro que separa la verdad de la mentira. El mensaje de Isabel llegó una mañana nublada. «Hay novedades». Fui a la sala. Ella abrió la carpeta con la misma calma de siempre. «Camila está siendo investigada por fraude financiero y falsificación de tarjetas de crédito. El hotel, las tiendas, el uso de su correo para la tarjeta a nombre de Diego. Todo es suficiente para procesarla». Ángel huyó. La policía ya emitió una orden de búsqueda. Me aferré al respaldo de la silla para no temblar. Isabel continuó. «Diego se presentó voluntariamente. Entregó su teléfono, las contraseñas, y está cooperando con la investigación. Por eso no será acusado. La casa sigue legalmente a tu nombre». Exhalé despacio. No hubo victoria ruidosa, solo una puerta que se cerraba en silencio. Durante las semanas siguientes, Diego desapareció de todas las reuniones familiares. Los conocidos decían que se quedaba en el taller, tomando turnos dobles, apagando el celular al salir. Yo no lo busqué. Cada noche cenaba con Isabel, compartiendo un plato de sopa caliente y conversaciones que evitaban las heridas. A veces Teresa pasaba, dejaba una canasta de pan recién horneado y decía: «Hay espinas que solo pueden salir cuando la carne se ablanda». Yo reía y le recordaba tomar su té de canela para no enfriarse. Los del taller contaban que trabajaba como quien paga una deuda, callado, inclinado sobre la máquina, sin mirar a nadie. Por las noches, se despertaba empapado en sudor. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de Nochebuena volvía. Camila sujetándose el brazo, el agua cayendo sobre las baldosas, su propio grito con la voz de otro. Encendía la luz, abría un cuaderno de rayas, escribía y rompía, escribía y rompía. Las primeras líneas empezaban con «mamá», pero el bolígrafo se detenía tras los puntos suspensivos. Las manos aceptaban la culpa más rápido que la boca. Una mañana dejó un sobre cerrado, con mi nombre, María, guardado en un cajón. Aún no lo había enviado. Viví con Isabel, aprendiendo a convivir con el vacío que ya no sangra. Un día me preguntó si pensaba demandar a Camila.
Respondí sin dudar. No, ella será castigada por su propia avaricia. No lo dije con nobleza, sino con el cansancio de quien sabe que las guerras largas devoran el alma. Los fines de semana iba a la iglesia, encendía una vela pequeña y decía una sola frase: que Diego aprenda a levantarse de sus errores. La luz parpadeaba sobre la vieja talla de madera, el incienso me hacía lagrimear apenas, lo justo para recordar que aún estaba viva. Una tarde tocaron la puerta 2 veces. Abrí. Era Diego, más delgado, con barba desordenada y ojeras profundas. No intentó sonreír. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Isabel, en la cocina, se quedó quieta. Ni se acercó, ni se alejó. Diego se detuvo en medio de la sala, sin saber dónde poner las manos. Luego se arrodilló. El gesto no tuvo teatro. Puso las manos sobre las rodillas y bajó la cabeza. Perdóname por haber creído en la persona equivocada. Sentí mis labios temblar, pero mi voz salió firme. Levántate. Aquí nadie tiene que arrodillarse. Se puso de pie, sin atreverse a mirarme a los ojos. Puse mi mano sobre su hombro, mi mano pequeña, sobre un hombro endurecido. Esta vez, dije, aprende a confiar en la persona correcta, en ti mismo. Asintió, y las lágrimas salieron tarde, como una lluvia fuera de temporada. No hubo discursos. Nos abrazamos, en silencio, sin lágrimas que contar, solo ese vacío tranquilo que pesa como una toalla seca después de la tormenta. Diego se fue con algunas instrucciones de Isabel, seguir cooperando con la investigación y cortar todo contacto con Camila. Cuando la puerta se cerró, el departamento volvió a llenarse con el tic-tac regular del reloj. Me senté. El cuerpo me pesaba como si regresara de un viaje muy largo. Isabel me sirvió un vaso de agua y preguntó sin esperar respuesta. ¿Estás bien? Asentí. Hay dolores que solo se calman cuando se colocan en su lugar correcto, junto a quienes pueden soportarlos contigo. Días después decidí volver a la vieja casa. La llave giró una vez. El clic del cerrojo fue suave. El aire del salón olía a polvo. Abrí las ventanas y la luz entró como un río. El altar seguía allí, pero el hueco donde antes estaba la estatua de plata me hirió la vista. Puse una nueva Virgen de Guadalupe, más sencilla, más clara. Al tocar la base de madera, sentí mi corazón tranquilo. Encendí una vela. La llama se levantó y se quedó quieta, firme, sin temblar. No pedí que el pasado regresara. Solo coloqué algo nuevo en el sitio de lo que se había vendido, no para ocultar la cicatriz, sino para llenar el vacío. Isabel llegó con una bolsa de panecillos. Miró alrededor, deteniéndose en la ventana limpia. ¿Ves? Ninguna oscuridad dura para siempre. Sonreí. Solo la fe no puede ser robada. No lo dije como un lema, sino como una verdad que uno descubre al recoger sus propios pedazos. La tarde se inclinaba. La llama titilaba sobre el altar. Me quedé de pie frente a ella, mirando cómo se reflejaba en mis ojos. Pensé en lo perdido y en lo que quedaba. Una casa, un hijo aprendiendo a sostenerse solo, una amiga que ponía la verdad sobre la mesa como el pan de cada mañana. Detrás de mí, la puerta quedó entreabierta. Una brisa suave trajo olor a lluvia temprana. Cerré los ojos, respiré hondo. Una frase cruzó mi mente, aunque no la dije. A partir de aquí, nada será fácil, pero todo será claro. Cuando abrí los ojos, la vela seguía erguida. Oí 2 golpecitos en el marco de la puerta, el aviso familiar de siempre. Estoy aquí. Era Teresa, trayendo rosas de su jardín. Dijo que las pusiera sobre el altar, para que huela bonito. Tomé un florero, lo llené justo hasta el borde, sin derramar. Todo quedó en su medida exacta. Sin música, sin fuegos artificiales, sin ruido alguno. Solo la luz, las flores frescas y una certeza en el pecho. Al fin, había puesto mi vida en su lugar. Las sombras de Isabel, las mías y las de los objetos, se alargaban con el sol de la tarde. Toqué el borde del altar otra vez y susurré, como si hablara con Luis y conmigo misma. Siempre estuvimos aquí. Solo tuvimos que dar la vuelta para entender que nunca estuvimos perdidos. La llama se movió leve. Una gota de cera cayó
y se solidificó formando un hilo fino. Sonreí. El viaje de una madre que fue rechazada terminaba en ese instante sencillo, un momento que no necesitaba testigos, pero bastaba para afirmar. No me derrumbé, yo me mantuve en pie. Y la casa también. Y con eso, la oscuridad retrocedió más allá del umbral. Ha pasado un año desde que la casa volvió a su verdadera dueña. Monterrey ha cambiado de estación. Las calles empedradas de San Pedro están cubiertas por el polvo dorado de las flores de huizache. Ahora vivo sola. Isabel se mudó a Puebla con su hija, aunque a veces me llama por video. Su voz llega nítida por la señal. ¿Sigues tomando café negro? Asiento. A veces solo escucho su risa ronca, la misma que me sacó del abismo. Mi vida hoy es tranquila, pero no vacía. Hay grietas en el alma que, con el tiempo suficiente, se convierten en el lugar por donde entra la luz. Cada mañana, abro las ventanas para dejar entrar el viento, junto con el olor a pan de elote del local de la esquina y los gritos de los niños que juegan. En casa, la Virgen de Guadalupe sigue en su sitio. Cambio las velas cada domingo. Planté un rosal blanco en el porche, la flor que tanto le gustaba a mi esposo, aquella para la que antes nunca tuve tiempo. Ya no huyo de nada. Mientras riego, escucho el agua golpear las hojas y entiendo que aún puedo comenzar algo nuevo, aunque sea pequeño. A veces Diego me visita. La primera vez se quedó en la reja, con una bolsa de fruta en la mano. Abrí la puerta. Pasaron minutos sin decir nada, hasta que el sol alargó nuestras sombras por todo el callejón. Entonces habló en voz baja. Estoy enseñando a los aprendices del taller. Ya no evito a nadie. Sonreí. Si trabajas con manos limpias y la cabeza clara, nunca temerás ensuciarte. Desde ese día viene más seguido. Me ayuda a reparar el techo, a pintar la cerca. Una tarde lo vi sonreír cuando los niños del vecindario me llamaron Doña María, el nombre que un año atrás no podía pronunciar. También empecé a escribir. No memorias, solo pequeñas historias que he visto. El carpintero viejo que regala una silla a un cliente pobre, la vendedora que cría a 2 sobrinos huérfanos, una madre joven rezando frente a la iglesia para que su marido deje el alcohol. Escribir me enseñó algo que parece simple. Todos tenemos sombras, pero nadie está hecho solo de ellas. Envío esos relatos a un periódico local. Los publican en la sección Rincón de la Vida. A veces alguien me reconoce en el mercado y dice, «Lo que usted escribió es verdad». Yo solo sonrío. De Camila supe por última vez que fue condenada con libertad condicional por fraude financiero. Nadie sabe dónde está. No deseo que sufra, ni que se arrepienta. Solo quiero que alguna vez se vea con claridad, como yo tuve que mirarme aquella noche, sola frente a la puerta cerrada. Porque el castigo más cruel no es perder lo que uno quiere, sino entender que entregó el alma para conseguirlo. Una vez, Diego y yo fuimos al panteón a llevar flores a la tumba de Luis. El viento olía a pasto recién cortado, sonaban las campanas de la iglesia a lo lejos. Diego dijo, «Si papá viviera, estaría muy decepcionado de mí». Negué con la cabeza, «No, solo estaría triste». Pero la tristeza de un padre no dura cuando el hijo decide enmendarse. Él bajó la mirada, su mano tembló. Puse la mía sobre su hombro y sentí el pulso de un hombre ya formado, lento, firme, sin correr tras las mentiras. Esa noche escribí en mi cuaderno, el ser humano no cae por la oscuridad de afuera, sino por la falsa luz dentro de sí. Perdonar no es olvidar, sino avanzar mientras el dolor aún respira. Y el amor nunca es débil, solo necesita tiempo para recuperar su forma verdadera. Al cerrar el cuaderno vi que afuera empezaba a llover. La llama de la vela del altar titiló y luego se mantuvo quieta. Ya no temo a las tormentas, porque sé que después de cada una, Monterrey se vuelve más verde. Y en esta casa, yo, la que fue rechazada, aún puedo encender luz. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero en el camino de María Morales hay una verdad evidente. A veces, para conservar lo correcto, uno debe perder lo que alguna vez fue todo. María no buscó venganza, ni gritó por justicia. Eligió el camino más difícil, enfrentar el dolor con lucidez y reconstruir su vida sobre las ruinas de la confianza. Y Diego,
Al mirar la oscuridad que él mismo ayudó a crear, comprendió que el amor no existe sin respeto ni responsabilidad. Contamos esta historia no para señalar culpables, sino para recordar que el silencio no siempre es debilidad. A veces es la manera en que una madre protege la pureza de su amor. El mayor error no es confiar en la persona equivocada, sino no tener el valor de corregir cuando uno lo descubre. Y si alguna vez has sufrido por tu propia bondad, recuerda, no es un fracaso, es la prueba de que aún conservas humanidad en un mundo que finge haberla olvidado. Si crees que perdonar no es olvidar, sino tener el valor de seguir caminando con el dolor aún dentro, deja una bendición en los comentarios. Para todas las madres que se levantan en silencio después del daño, para los hijos que aprenden a amar correctamente, y para las almas que todavía creen que la verdad puede sanar. Y si tienes unos minutos más, quédate con nosotros para las próximas historias, donde personas comunes atraviesan la mentira, la traición y la pérdida para reencontrar lo más valioso, la dignidad y la fe en el corazón humano. No olvides suscribirte al canal. Aquí, cada historia es una pequeña llama recordándonos que la luz no proviene de la victoria, sino de la forma en que logramos levantarnos después de que la oscuridad intenta tragarnos.